Hola a todos. Hoy, después de unos meses, volvemos a hablar en interés compuesto de algunos de los temas favoritos del podcast, como son Bitcoin y finanzas. Además, tendremos algún episodio más muy pronto sobre el tema. Hoy Alberto Mera me devuelve la visita. Estuve con él en su podcast el año pasado grabando un capítulo titulado ¿Por qué es difícil desbancar a Bitcoin? Dejo también el link a ese capítulo en las notas de este. Alberto es licenciado en Derecho y máster en Bolsa y Mercados Financieros, y desde hace casi 4 años dirige y presenta el programa Un Podcast sobre Bitcoin, que es uno de los podcasts de habla hispana sobre Bitcoin más escuchados y con más de 200 episodios de todo tipo sobre el tema, lo cual se dice pronto. En el episodio de hoy, desde un formato de conversación entre amigos, tratamos diferentes puntos de vista sobre Bitcoin, desde introducir Bitcoin y sus características y ver la filosofía de Alberto, hasta tratar temas de actualidad como El Salvador, los bonos Bitcoin y temas también interesantes y a la orden del día como cómo se endeudan o financian los estados y técnicas que utilizan para detectar el blanqueo de capitales. Si quizás en algún punto del episodio crees que te falta información, puedes consultar el episodio 4, el dinero fiat, el 9, Bitcoin, el 17, el individuo soberano, o quizás el 21, la transición a Bitcoin. Si no te falta información, pero todavía no los has escuchado, quizás te puedan servir para complementar este episodio de igual manera. Sin más dilación, vamos a dejar paso al invitado, pero antes de nada quiero volver a decir por aquí que si se te ocurre algún tema o algún invitado interesante que pueda traer al podcast, te agradezco si me lo comentas. Yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el podcast Interés Compuesto y vamos allá. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Hola Carlos, pues estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Contento de estar aquí contigo. Nada, encantado. ¿Por dónde andas? Pues estoy en Andorra, Por ahí bien, ¿no? en mi nueva casa. Sí, por aquí genial. Estuve esquiando ayer, disfrutando de las montañas. Está bonito. Bueno, pues genial, genial. Nada, gracias por pasarte por Interés Compuesto y devolverme la visita y muchas ganas de hablar de uno de nuestros temas favoritos. Bitcoin, ¿no? O vamos a hablar de esquiar. También puedo, ¿eh? Pero Bueno, tenía pensado Bitcoin, pero todo es... si quieres lo replanteamos. no, empecemos por Bitcoin y a ver a dónde nos lleva. Muy bien, pues si te parece, me gustaría hablar unos minutos sobre Bitcoin de manera básica y también saber tu opinión y tu filosofía sobre el tema. Luego poder hablar sobre ello, sobre sus implicaciones sociales y geopolíticas, su actualidad, etcétera. Genial, sí, sí. Vengo listo a hablar de todo lo que haga falta. Muy bien. Pues en primer lugar, Alberto, y la pregunta del millón, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin, a mi modo de ver, que bueno, tiene muchas aristas, ya sabes, pero bueno, para mí es simplemente un activo real. Es algo que tú puedes tener y que no es la deuda de nadie más. Y eso es para mí simplemente. Lo interesante de Bitcoin es que como activo real es el primero que hemos creado nosotros artificialmente. Y es también, no lo único, pero digamos lo único interesante que es perfectamente escaso. Y para un activo real, o sea, y crear un activo real perfectamente escaso es, bueno, digamos que suficientemente interesante como para dedicarle una vida a ello. Ajá. Y poniéndonos un poco más filosóficos, ¿qué es Bitcoin para ti? Para mí, Para mí Bitcoin va mucho más allá del rollo del precio y demás. Ya sé que lo del precio es normalmente digamos, el primer impacto o la primera forma que tiene la gente de entrar a Bitcoin, ¿no? De comprenderlo o de atraer su atención. Al final, Bitcoin, como sabemos, no tiene un departamento de marketing. Lo único que tiene es pues que existe. Y en esa existencia su valor fluctúa y más veces que no fluctúa hacia arriba, lo cual al final atrae a la gente normalmente por la idea esta, ¿no? de ganar dinero y de ganar, y de ganar riqueza con ello. No obstante, para mí lo interesante, cuando una vez que ya has descubierto esa parte, ¿no? Ah, qué bien, Bitcoin fluctúa. Ah, bien, suele subir de valor. O
el resto baja de precio frente a Bitcoin. Lo interesante para mí de Bitcoin es que es una herramienta y es una herramienta que tiene unas implicaciones potenciales increíbles para mí. Bitcoin nos puede permitir... A ver, yo no viví esa época, ¿vale? Y temo un poco la idea esta de cualquier tiempo pasado fue mejor, que no creo que sea cierta. Pero Bitcoin nos puede de alguna manera ayudar a revivir lo que se experimentó en esos 40, 50 años de patrón oro, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fueron años donde había una primera globalización, todo el mundo comerciaba con todo el mundo, no había fronteras, vivían bajo el patrón oro, se generó un montón de riqueza, había libertad. Claramente no tenían la misma calidad de vida que tenemos y que disfrutamos hoy día, pero sí que se creció enormemente y sentó las bases del crecimiento que luego experimentamos en la segunda mitad del siglo XX y del que aún disfrutamos hoy día. Y todo eso se consiguió gracias a vivir bajo un activo real que no era gestionable, imprimible, que no dependiese del control de los estados, que en su caso fue el patrón oro. Y Bitcoin puede, en mi opinión, es la única herramienta que sería capaz de, digamos, quitarnos el velo o la venda y permitirnos ver que vivir en un mundo con un dinero como Bitcoin, con un dinero que no se puede imprimir, que no depende de la arbitrariedad de los estados, generaría mucha más riqueza, generaría una calidad de vida mucho mayor y además quitaría mucho poder a los estados que sabemos que tristemente al final lo acaban dedicando a atacar la libertad de las personas y a, en general, perjudicar su calidad de vida. Así que sí, creo que Bitcoin es la herramienta que podemos usar y que, bueno, más que podemos usar, es la herramienta que nos va a incentivar a hacer eso, a volver a un mundo en el cual el dinero no es dependencia del Estado, sino que es algo neutral que la gente usa. Y esa base, sobre esa base se puede construir algo mucho mejor que lo que tenemos hoy día. Y dicho esto, lo de hoy día no está mal, es solo que con un dinero bueno lo que tendríamos sería increíble. Es un poco lo que decía Hayek, ¿no? En la desnacionalización del dinero, que decía algo como que no creo que vamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno de las manos. Es decir, decía algo como no podemos quitárselo violentamente. Todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar. Y quizá Bitcoin es esa introducción astuta, ¿no? Sí, bueno, Hayek me encanta y yo creo que aquí lo explicó perfectamente porque lo que no puedes es quitarle ese monopolio a los estados. Entonces, lo que único que puedes hacer es eso, crear algo mejor y que los estados se sumen a ello. Bueno, y la gente, que al final es la que crea los estados. Ya has mencionado algunas de ellas, pero ¿qué características de Bitcoin son para ti las más importantes? Bueno, para mí, sí, he mencionado un par, ¿no? Como la escasez y demás, pero dentro de la escasez, lo importante de Bitcoin, que es distinto en el caso del oro, por ejemplo, es que si bien los dos son escasos, en el caso de Bitcoin es verificable y en el caso del oro no lo es tan fácilmente. O sea, si yo quiero verificar el Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que existe hoy y las que se están creando constantemente, lo puedo hacer desde casa tranquilamente con mi nodo. Mientras que si me traes mañana tú un lingote de oro y me dices, toma tú, un lingote de oro, pues si yo quiero verificar que eso realmente es oro, me hace falta una máquina bastante cara o llevarlo a algún sitio que igual me cuesta, no sé, 300, 500, 1000, no sé, pero mucho más dinero el poder verificar que efectivamente eso es oro, porque claro, ¿cómo verificas que es oro y no simplemente está bañado en una capa enorme de oro? ¿Cómo sé que lo de debajo no es otra cosa, ¿no? Entonces, la capacidad de verificar la existencia de las bitcoins que existen, que hay, eso me parece que es una de las características importantes, que va de la mano de la escasez, pero claro, algo puede ser escaso y no verificable, y en ese caso, pues la escasez puede no ser tal. Luego, otra de las características que me gustan, claro, la de la transmisión, porque al final otro problema del oro es que te permitía mantener el valor en el tiempo, es decir, si tú ahorrabas en oro y no en fiat o en otros activos, conseguías mantener tu poder adquisitivo. De hecho, incluso a día de hoy podrías hacer ese ejercicio y ver que la misma cantidad de oro hoy te compra más o menos las mismas cosas que hace 100 años.
Y, y eso está guay para el oro, que te permite mantener el valor en el tiempo, pero no en el espacio, porque no es transmisible. Es transmisible si tú me traes el oro, por ejemplo, en el caso de antes, pero claro, para tú traerme el lingote de oro es un jaleo. Tienes que coger el coche, meter el lingote, venir hasta aquí, que no te pase nada y atravesar fronteras y demás historias con un lingote de oro ahí metido en la maleta. Y eso para un lingote. Si quieres llevarte unos cuantos kilos o toneladas, pues es un jaleo. Por ejemplo, cuando lo intentaron hacer no sé si fueron los franceses, sí, los franceses cuando cuando se llevaron oro de Estados Unidos hacia el final de Bretton Woods, que fue un poco ya lo que marcó el final de Bretton Woods, Francia dijo, venga, vale, pues ya sé que todo el oro está en Fort Knox y yo quiero recuperar el mío, no pasa nada, ya lo guardo yo, gracias. Pues tuvieron que montar ahí una flota, llevarlo hasta Estados Unidos, cargar el oro allí y traérselo de vuelta. Es una empresa bastante costosa, solo para mover lo que con Bitcoin se mueve cada día y inmediatamente, bueno, en el espacio de 60 minutos. Así que el hecho de que se pueda transmitir es una de esas características que me gustan. Y luego la última, que tampoco es de las típicas, pero que también me parece que es muy importante, es que Bitcoin sí tiene las características como para poder servir de base monetaria, en el sentido de que se pueda escalar sobre ello. Sobre el oro escalamos, sobre los bonos americanos escalamos, y esto lo explica muy bien Nick Bhatia en su libro de Layered Money o Dinero en capas, que nunca supe traducirlo eso bien. Cuando estuvo en mi podcast, de hecho, le estuve preguntando cómo pensaba traducirlo al español, pero todavía no lo ha traducido, así que no sé cómo lo hará, pero en ese libro explica que el dinero al final son capas, funciona en capas. Y de la misma manera que al principio teníamos oro, pero sobre el oro se creó dinero papel, que estaba representado por el oro, y eso trajo escalabilidad al oro, pues luego hemos usado treasuries y ahora con Bitcoin podemos usar Bitcoin como base y sobre Bitcoin crear algo como Lightning y otros sistemas que al final lo que te permiten es crear más capas que son más rápidas y más escalables sin tener que tocar la capa base, que es donde, digamos, liquida o se producen las grandes liquidaciones. Y eso lo permite Bitcoin, que podríamos haber creado algo como Bitcoin que no se pudiese usar o que fuese difícilmente usado como base sobre la cual luego crear otras capas más escalables. Pero no, Bitcoin se puede, así que esa es otra de las características que más me gustan. Añadiría también al tema de la escasez que quizás Bitcoin es el único activo que, aunque la demanda varíe, su oferta no varía. Entonces que efectivamente el oro es escaso, pero si la demanda ahora aumentase un 3000%, la oferta automáticamente aumentaría porque los incentivos para encontrar exploradoras, que el precio suba, que la gente invierta en el sector son muy altos y luego, además de ser muy transferible, muy fácilmente transferible, como has dicho, también el tema de que es muy barato almacenarlo y es muy fácilmente almacenable, ¿no? Lo mismo que tenemos que enviar una flota de barcos para coger el oro de Estados Unidos, luego al traerlo aquí también tienes que guardarlo en un lugar seguro con un coste alto. Sí, y eso a su vez también permite que no tengas que confiar en una tercera parte como sí que ocurría con el oro, que al final como tú no podías custodiarlo porque era un problema para ti tener una sala, ¿no?, llena de oro, esto al final acabó convirtiendo al oro en algo centralizado, en arcas que luego ya es fácilmente confiscable. Mientras que, claro, con el caso de Bitcoin, como tú dices, claro, en el momento en el que tú lo puedes guardar fácilmente donde sea, ahí ya no necesitas de una tercera parte en la que confiar para que custodie tu oro. O tu oro, tu Bitcoin. Sí. Y Alberto, bueno, seguro que quizás mucha gente le ha sonado un poco a chino, ¿no? Todo el tema Lightning y muchas otras palabras que has dicho. ¿Qué consejo breve le darías a alguien que se quiera iniciar o que incluso sea escéptico con el tema Bitcoin? Bueno, yo lo que siempre recomiendo es que al final la mejor manera de aprender es con un poquito de skin in the game o con un poquito de, digamos,
Sí, es que no sé cómo se traduce al español, pero vamos, poniendo un poquito de Jugarse tu el parte. pellejo, ¿no? Poner un poquito de... Sí, jugarse tu pellejo. Bueno, pues podríamos dejarlo así, como que poner un poquito de tu parte y así en el momento en el que estás invertido es más fácil el dedicar atención a esto. Al final es un poco como igual cuando te compras un coche de una marca y un modelo, en el momento en el que lo tienes, te empiezas a fijar más en otros coches que son justo de esa marca y modelo, pues en el momento que compras un poquito de Bitcoin, en mi experiencia lo que esto lleva es que a la gente, bueno, es que la persona esa que hasta ese momento igual no estaba demasiado metida o no le interesaba demasiado o no acaba de comprender, pues empiece a menos a interesarse. Al principio sí, por si sube o si baja de precio, pero luego ya otras cosas, porque una cosa lleva a la otra y al final te lleva a empezar a aprender. Y por suerte, ahora hay multitud de recursos, hay podcasts, hay Twitter, hay YouTube, hay de todo para aprender. Así que yo creo que lo fácil es simplemente comprar un poco y guardarlo, ni siquiera hace falta guardarlo bien, simplemente tener un poco y así para por lo menos empezar a crear esa semilla que luego te lleva a interesarte por el tema. Es un poco también lo que pasa cuando alguien mete Bitcoin en su portfolio. Si es una persona que es más inversora o que tiene más, digamos, es más consciente de la necesidad de ahorrar e invierte en, pues no sé, inmobiliario, bolsa o lo que sea, muchas veces lo que ocurre en este caso es que dicen, bueno, vale, pues tengo un poquito de bolsa, tengo un poquito de casas, voy a meter un poquito en Bitcoin. Y meten un poco en Bitcoin y nada, y luego simplemente viéndolo ahí cómo tiene impacto en el peso de su cartera, que cuando pasan meses o años suele ser interesante ver cómo empieza a quitar sitio a otros o a ganar peso sobre los otros activos, pues eso lleva a que, bueno, de nuevo se replanteen un poco sus nociones sobre el tema y a pensar en que, bueno, igual sería interesante, no sé si cambiar esos pesos en la cartera o al menos estudiar ese activo que has metido y que igual no comprendes del todo bien. Así que sí, para empezar yo recomendaría eso y la verdad es que cada día es más sencillo. Esto me sorprende, sobre todo el otro día hablando con alguien que conocí que llevaba en Bitcoin desde 2011 y me hablaba de sus experiencias. Y esto también para el que va a empezar creo que es importante escucharlo y es que, claro, mucha gente cuando va a empezar dice, bueno, pero es que es muy tarde ya, han pasado 12 años, esto está carísimo y tal. No sabemos la suerte que tenemos de haber entrado también en un momento en el cual la cosa es mucho más sencilla. Me contaba este chico historias de 2011, 2012, 13, 14. Eso era, si lo de ahora parece arriesgado, lo de antes era una selva. Y simplemente la posibilidad de guardar tu dinero de una manera segura era prácticamente imposible, salvo que fuese muy técnico. Y este chico, por ejemplo, era desarrollador. Bueno, es desarrollador, o sea que ya había trabajado en grandes multinacionales como desarrollador, o sea que pilotaba mucho más que tú o yo probablemente en temas de código y todo eso. Y aún así era muy difícil para él guardar o entender fácilmente cómo guardar su capital en Bitcoin y como él, muchos otros que durante esos salvajes años perdieron muchas Bitcoins simplemente por eso, por la dificultad de entenderlo y de gestionarlo. Cosa que ahora hay páginas web con monederos, hay bolsas, hay no sé cuántos monederos fríos que puedes comprar. Hay YouTube por todos sitios que te explican diferentes maneras de gestionar tus claves. O sea, ahora es mucho más fácil, así que yo creo que con entrar con un poco y para crear esa semilla ya puedes empezar a aprender fácilmente. Esto es lo de siempre, ¿no? Que alguien te dice, si hubiese comprado Bitcoin en 2010 y es como, ya no es una cuestión de que lo entendieras o no, o de que entendieras su complejidad o su profundidad más allá de un dinero virtual, ¿no? Igual que entendió Satoshi y toda la comunidad cypherpunk, sino que tuvieses las habilidades técnicas y no solo las habilidades técnicas, sino el estómago para no... Oye, pues ahora que está a 0,001 y acá ha pasado a 0,3, que he multiplicado por 300, ¿no? El no venderlo. Que, bueno, hay muchos tweets muy famosos de gente que dice, he vendido a 0,07 y ahora está a 0,20, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco una pregunta, hacerse una pregunta irreal. Es decir, si hubiese comprado en 2010, primero no tendrías las habilidades técnicas y después que
que no creo que lo entendiese suficiente como para ni aguantar la volatilidad ni holdearlo a largo plazo. Alberto, bajo tu punto de vista, y te iba a preguntar qué debería pasar para que Bitcoin triunfe, ¿no? Pero voy a hacerlo un poco al estilo Charlie Munger, invirtiendo la pregunta, y te voy a decir qué debería pasar para que Bitcoin fracase. Yo el fracaso de Bitcoin lo veo siempre en el contexto de que se encuentre un activo real que sea mejor que Bitcoin. Algo como Bitcoin no se puede hacer, a mi modo de ver. Creo que solamente hubo un Bitcoin con una inmaculada concepción y repetir ese proceso me parece imposible. Pero lo que sí que existe y lo vemos todos los días es, bueno, que el hecho de que no hay tanta confianza en Bitcoin como sí que hay en monedas estatales, ¿no? Puede ser el euro, el dólar. Estas monedas, con el respaldo del euro o del dólar, tienen todavía esa confianza ganada por alguna razón en los últimos 100 años. Es lógico también, ¿no?, pensarlo. Bueno, llevan 100 años más, pues bueno, si llevan 100 años y Bitcoin solo lleva 10, bueno, es lógico, ¿no?, que se confíe más en ello. Efecto Lindy, ¿no? Sí, el pensar en que, bueno, si esto lleva funcionando tanto tiempo, pues seguirá funcionando tanto más. Sí. Entonces, el fracaso de Bitcoin lo podría ver en ese contexto, ¿no? En el contexto en el que, por ejemplo, se crease un dólar digital, ponle, y a la hora de crearlo se hiciesen promesas de todo tipo sobre la imposibilidad de crear más dólares de los que existen hoy día y, no sé, la promesa, digamos, del presidente que estuviese en ese momento de estos son los dólares que hay y cualquiera puede ver los dólares que existen, así que ya no se van a crear más. Y yo vería que en el corto plazo probablemente, bueno, eso lo que haría sería subir el precio del dólar una barbaridad. Y bueno, digamos que se crearía una especie de batalla entre los diferentes estados para crear un dinero más sólido entre ellos. Querría pensar, pero también luego hay que tener en cuenta que el hecho de que el dólar sea súper caro en comparación a los demás tampoco les beneficiaría. Así que, bueno, sin meternos en las razones o posibles incentivos para que hicieran eso, la única manera que vería de Bitcoin, para que Bitcoin fracasase sería que el dinero con el que compite se volviese tan sólido como Bitcoin. Sabemos, no obstante, que aunque se volviese tan sólido como es Bitcoin hoy día, si bien empezaría ganando porque tiene ese respaldo, ¿no?, de la antigüedad, al final esas promesas serían probablemente rotas y volveríamos un poco a lo mismo. O sea que más que un fracaso de Bitcoin sería postergar su vencimiento, o su victoria. Pero sí, solamente lo veo en el contexto en el que un competidor que ya exista y sea muy fuerte, como es el caso del dólar, le hiciese frente en las mismas, digamos, usando las mismas armas que Bitcoin trae a la contienda. Lo cual quizás no sería posible, ¿no? Con una deuda de 30 trillion de dólares que tiene el Estado, ¿cómo van a hacer ahora un dinero que no se digital, que no se pudiera imprimir más? Y más allá de que, aunque lo hicieran, ¿cómo haces eso verificable para toda la población? ¿Qué incentivos hay para que eso realmente sea descentralizado? Bueno. Sí, no, por eso creo que no va a pasar. Pero solo se me ocurre algo así, porque si, por ejemplo, vemos problemas técnicos de Bitcoin, si algo técnicamente malo ocurriese sobre Bitcoin, pues se podría solucionar y podría ser un problema durante X tiempo, pero finalmente se solucionaría y el interés por Bitcoin seguiría existiendo. O sea, que eso no lo haría fracasar. Si pensamos en un ataque estatal, por ejemplo, en el último podcast que hice hablaba de la teoría de juegos y la dificultad de que todo un planeta se pusiese de acuerdo en no tocar algo que es valioso. Me parece imposible que todo el mundo se pusiese de acuerdo. Y si se pusiesen de acuerdo, no sé, los del G7, por ejemplo, pues sí, de nuevo, tendría impacto en el corto plazo, pero en el medio largo plazo tampoco tendría impacto. Y lo mismo si un país intenta atacar Bitcoin, no sé, haciéndose con una mayoría de mineros y dedicándose a minar bloques vacíos, por ejemplo. Pues en ese caso, bueno, pararías Bitcoin durante un periodo, pero tampoco lo matarías. Así que no sé, no veo un escenario en el que Bitcoin fracasa 100%,
sí que veo escenarios en los cuales, Bitcoin podría ser atacado y podría sufrir durante un tiempo. Además, yo creo que escenarios, la mayoría de ellos, muchos casi garantizados o casi garantizado el intento de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, al menos contra Bitcoin, bueno, van a intentarlo contra Bitcoin, por supuesto, pero sobre todo a quien pueden hacer la vida un poco más difícil es a los Bitcoiners. A los Bitcoiners y a las empresas que gestionan Bitcoin para muchos de los Bitcoiners. Sí, eso es más fácil atacarles a ellos o es más fácil, por ejemplo, obligarles a que, digamos, tengan un control sobre los Bitcoiners, es decir, evitando que, por ejemplo, pudiesen sacar Bitcoin de la bolsa o cosas así, lo cual sería, bueno, más bien ataques a la privacidad o al control 100%, ¿no?, de Bitcoin por parte del usuario. Sí, no sé, veremos cosas así, pero también es verdad que muchas veces creo que damos más valor a los estados o les pintamos mucho más inteligentes de lo que en realidad acaban siendo, porque me acuerdo de Michael Green, que tuvo durante meses una pelea, una pelea de lo más enzarzada con los Bitcoiners y su argumento era que como la mayoría de mineros estaban en China, lo que estaba haciendo China realmente era acumular una cantidad de poder sobre Bitcoin increíble para luego finalmente no hacerse con el control de la red y Meses más tarde lo prohíbe. y acabar con ello. Claro, según estaba enfriándose ese debate, sobre el cual yo te digo que se peleó con todo el mundo, China directamente sacó a los mineros de ahí. Entonces, claro, ¿cómo te quedas? Dices, pues en realidad no es. Y en el mismo momento también, poco antes de que pasase lo de China también, otro, Balaji Srinivasan, que también sabes que es muy activo en esto y tiene es la típica persona que siempre está en Twitter y compartiendo ideas, muchas de ellas muy, muy interesantes, muy inteligentes en algunos casos, pero también tuvo una en la cual hablaba de el principal problema que le veía a Bitcoin y era justo ese también, que China lo controlase, que se crease una Bitcoin China, que pusiese un firewall alrededor de todo el Bitcoin que existía en China y separase las dos redes, ¿no?, lo que está fuera de China y lo que queda dentro de China. Y también publicó ese podcast en el cual hablaba de esto y igual a los 2 meses China se sale de Bitcoin. O sea que a veces creo que le damos a los países un grado de maldad y de conocimiento que probablemente no se han ganado y es poco probable, en mi opinión, que veamos ataques inteligentes a Bitcoin. Lo que hemos visto, al menos hasta ahora, han sido ataques y no demasiado inteligentes. Lo más normal es ver estas prohibiciones que luego cambian cada 2x3. Por ejemplo, en la India creo que ha sido prohibido 3 o 4 veces y luego desprohibido. En Rusia el otro día cuando dicen que lo van a prohibir y al día siguiente dice Putin que no. O sea, no son ataques que digamos, no sé, que podamos atribuir al típico malo de película que se crea un escenario malísimo y ataca a Bitcoin por todos los flancos y al final crea, bueno, digamos, algo horrorífico. No, lo que vemos es, bueno, pues tirándole piedras a un misil, no sé. Ya, sí. Bueno, igual que China, ¿no? Ha prohibido Bitcoin 8 veces, que en esto de, a ver, si prohíbes algo 2 veces, quiere decir que no lo puedes prohibir. No sé si me explico. O sea, si tú prohíbes algo y tienes que volver a prohibirlo, quiere decir que no tienes mucha autoridad a la primera vez que lo prohíbes, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos son todo intentos de intentar retrasar, intentar ver qué pasa. Es complicado tomar decisiones primero y por pura teoría de juegos yo creo que como tú dices, ¿no?, lo que va a hacer es ralentizarlo a medio plazo como mucho y los países que sí sepan entenderlo y sepan la generación de riqueza que puede hacer un dinero sólido, pues se aprovecharán de ello y el resto acabarán o adoptándolo o viendo cómo alguien lo adopta y echándole la culpa de algo. Sí, y de eso creo que hablaremos más tarde, ¿no? Creo que Sí. vamos a abordar también la cuestión de los países. Bueno, pues vamos a pasar a varios temas que has tocado últimamente y que te quería preguntar sobre ello. Podríamos seguir hablando un poco sobre Bitcoin y sus características, pero ya durante varios episodios de Interés Compuesto hemos hablado sobre ello.
Así que, si te parece, te quería preguntar sobre qué resumen harías tú de la situación actual de Bitcoin, cómo ves todo lo que está ocurriendo y cómo le explicarías lo que está ocurriendo a alguien que no siga la actualidad. Es una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es bastante complicada, porque, claro, esto es como pedirle a alguien que ya sabe montar en bicicleta que explique cómo era no saber montar en bicicleta. Yo Claro, ahora, claro, yo ahora cuando miro Bitcoin y las cosas a las que me fijo, pues claro, son las cosas a las que captan mi atención ahora desde este nivel de conocimiento. Pero así en general, yo creo que la persona que se acerca a Bitcoin hoy, y bueno, esto tirando un poco de lo que me dice la gente, lo que sí que estoy viendo es que Bitcoin se ha vuelto mucho más mainstream en los últimos año y medio que lo que había sido antes nunca. A ver, que es un poco una obviedad porque Bitcoin va creciendo y va entrando cada vez más gente, pero esa velocidad o aceleración a la hora de llegar a gente me parece que ha sido mayor en los últimos meses que en los últimos años. De hecho, me sorprende que Bitcoin, no estando en un mercado, digamos, alcista, por llamarlo así, ya que, como sabemos, bueno, pues Bitcoin subió hasta 60, bajó, subió a 60 otra vez, bajó, y estamos ahora en ese segundo valle, ponle. Dentro de ese valle me está escribiendo muchísima gente súper interesada, que quiere saber más de esto. Hablo con gente bueno, o gente me escribe o me lo encuentro y me preguntan. Eso no suele pasar cuando Bitcoin está flojo en términos de precio, pero está pasando ahora, lo cual me llama la atención y me hace ver que sí, que efectivamente Bitcoin está se ha vuelto bastante mainstream y además está empezando también a tocar varias cosas que a la gente que llega nueva le pueden parecer sorprendentes. Cuando ahora entras en Bitcoin, ya no es solamente, bien, Bitcoin, bueno, pues eso me parece algo, ¿no? Que sube de precio y tal. Ahora cuando entras en Bitcoin, ves conversaciones que son sobre Bitcoin y que tienen que ver, por ejemplo, gracias al trabajo de Álvaro, por ejemplo, tienen que ver sobre la crítica al Estado. Oye, el Estado igual no es perfectamente capaz de hacer lo que se supone que tiene que hacer. Luego también encuentran cosas como la energía y ven que se habla de Bitcoin y se habla de energía y dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué Bitcoin está relacionado con la energía? ¿Por qué es así? Es importante que sea así. Y a mucha gente que viene nueva y que ni sigue el tema de la energía, ni sigue el tema del dinero o de Bitcoin, cuando entra, le puede sorprender que Bitcoin y la energía estén tan relacionados. Y también le puede sorprender que los bitcoiners estén muy a favor de que Bitcoin consuma energía y ya está, porque por lo general la mayor parte de bitcoiners entienden que el uso de energía es necesario para crear algo importante como lo es Bitcoin. Pero es que incluso también te puedes encontrar con que entras en Bitcoin y ves a gente, pues por a mí hablando, o a Saifedian, que fue el que lo puso esto de moda, hablando de dieta y de la comida que existe, la comida que está de moda y la comida, digamos, fiat, ¿no? Así la denomina él, que viene también determinada por las políticas dietarias de las últimas décadas. Entonces, Bitcoin empieza a tocar muchos ámbitos y yo creo que eso también es en gran medida lo que provoca que cada vez entre más gente, ya que si tú eres carnívoro, ponle, no es complicado que del carnivorismo y de tu nicho de carnívoros empieces a escuchar hablar a la gente de Bitcoin. Tampoco es raro que que dentro de la gente que sigue a personas que son, digamos, que tienen una filosofía más cercana a los valores tradicionales de la iglesia, por ejemplo, tampoco es raro desde ahí llegar a Bitcoin, porque muchas personas, por ejemplo yo, que descubrió la Biblia gracias al trabajo de Jordan Peterson y los que, como él, analizan esos valores tradicionales y los explican. También esas personas que están interesadas por ese tema, de alguna manera acaban llegando a Bitcoin. Igual con la gente que está interesada en el tema de la energía, acaba llegando a Bitcoin. La gente que está metida en temas de inversión acaba llegando a Bitcoin en el momento en el que Bitcoin se convierte en un activo real invertible por una mayoría de personas. Entonces, sí, yo creo que la persona que llega a Bitcoin hoy se encuentra con algo que es mucho más grande de lo que ha sido nunca. Quiero pensar que seguirá tocando cada vez más cosas y teniendo un impacto cada vez mayor, porque creo que lo que trae Bitcoin es bueno, porque lo que consigue Bitcoin para la sociedad en términos de reducir la preferencia temporal, por ejemplo,
me parece que es básico y sí, pero también me apiado un poco de los que entran de nuevas y se dan cuenta que esto toca todos estos palos. Por otra parte, por decir algo negativo, entre comillas, claro, el hecho de que Bitcoin sea cada vez más mainstream también significa que cada vez es más comprendido por los estados y los gobiernos, lo cual nos devuelve un poco al punto anterior que estábamos tratando, en el sentido de que al principio las regulaciones que había sobre Bitcoin eran bastante inocentes o directamente erróneas, pero en ambos casos basadas en el desconocimiento de los gobernantes de lo que es Bitcoin. Pero cuanto más tiempo pasa, más mainstream se vuelve, más probable es que la gente, los reguladores, comprendan cómo funciona Bitcoin. Por ejemplo, el caso más interesante hoy día es el de Gary Gensler, el director o el jefe de la SEC, que es el regulador de inversión, digamos, en Estados Unidos. Daba una clase sobre Bitcoin en la universidad. Entonces, claro, esa persona entiende Bitcoin perfectamente. Y esto es bueno, pero también es algo a lo que, bueno, hay que observar, porque una vez que entiendes algo, si tú, por ejemplo, si tu deseo es atacarlo, es más fácil atacarlo cuando lo comprendes y cuando no lo comprendes. Así que sí, bueno, digamos que he tocado varias cosas que pueden traer a las personas a Bitcoin y cosas con las que se pueden encontrar cuando llegan. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que el último año y medio ha sido como una explosión de diferentes campos, porque yo me acuerdo grabando el primer episodio sobre Bitcoin, bueno, grabé uno sobre el dinero fiat, que ya iba muy enfocado a introducir esto, y luego grabé con Lunaticoin en 2020, yo creo que no hace ni casi ni 2 años. Y la noticia era que había un loco que llevaba una empresa MicroStrategy que acababa de poner una parte de los fondos de su balance en Bitcoin y que había una senadora que se llamaba Cynthia Lummis en Estados Unidos que hablaba sobre Bitcoin. Y esas eran las dos noticias. Y ahora senadores de todos los países del mundo, igual que ministros, igual que algún presidente, hay un país que tiene moneda legal que es Bitcoin. O sea, ha sido una auténtica locura en un año y medio. Yo creo que es exponencial. Sí, antes de entrar aquí a la entrevista estaba justo leyendo que KPMG en Canadá parece que ha comprado Bitcoin para su balance. Pues son cosas así Claro. que vemos y que antes eso era, pues, digamos, Bitcoin año, bueno, no diría 16, pero en el año 19, por ejemplo, 2019, eso era un páramo. Sí, No sí. había nada y de repente, mira una noticia, tal. Pero ahora no, 2019, ahora es... imagínate, o 2020 incluso. 2020, una Big Four y que se hace nada. Una Big Four añade a su balance Bitcoin. Dices, ¿cómo? Pero estaría en todas las portadas, tal cual. Y volviendo al tema que ya lo acabo de mencionar, el tema de que hay un país que ha añadido Bitcoin como moneda legal, y no solo eso, sino que ha comprado Bitcoin. Más allá, bueno, en principio, antes de decir yo mi opinión y sesgarte, ¿qué te parece? A mí lo de El Salvador me ha parecido siempre un movimiento de lo más épico. Y, a ver, es un tema que me encanta porque en el momento en el que ocurrió, me puse a investigar a Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, como sabes, y sí, es una figura de lo más interesante. Y cuando hizo este anuncio que tú dices, ¿no? El de hacer Bitcoin moneda de curso legal en El Salvador, bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Y de hecho, una vez puse un tweet que fue de los que mejor funcionó, que decía que si te ha sorprendido o no te ha gustado cómo El Salvador ha adoptado Bitcoin, prepárate a ver cómo 200 países lo hacen cada uno a su manera. Y es que esto lo vamos a ver. Entonces, mi opinión es que fue un movimiento muy atrevido y que se debe simplemente, bueno, en gran medida al carácter y la situación de El Salvador y de su presidente. Porque si Nayib no fuese quien es, esto no habría pasado, y si Nayib no tuviese el poder que tiene sobre El Salvador, tampoco habría ocurrido. Me recuerda un poco a las situaciones que has comentado de Michael Saylor o la de Elon Musk. Son CEOs, pero no solamente CEOs, porque CEOs hay muchos, pero son CEOs que tienen, digamos, el poder de hacer lo que quieran, independientemente de a quién le guste o no le guste sus ideas. Cuando Michael Saylor decidió comprar Bitcoin para el balance de MicroStrategy, se lo dijo a su consejo
y les dijo, bueno, los que no os guste, os compro vuestra participación. Pero no les preguntó, oye, si no queréis o no queréis, y si no queréis, bueno, pues no lo hacemos. No, les dijo, oye, lo vamos a hacer, y si los que no quieran, pues les compro su participación y se salen de la empresa. Y lo mismo pasó con Elon, y lo mismo pasó con Najib. Claro, Najib llega, oye, que Bitcoin vamos a hacerlo moneda de curso legal en El Salvador. Y todo el mundo dice, vale. Y los que no dicen vale, pues no cuentan. Claro. Seguro que dentro de su partido había gente que no lo veía claro, pero no pintan ni nada, entonces, o sea, no pintan nada, entonces, nada, salió adelante. Entonces, se debe un poco a esos dos factores. ¿Quién es él? Y la situación que tenía en cuanto al poder que tenía dentro de su país. Y lo que decía antes en cuanto a quién es él, es interesante porque, ya te digo, cuando salió el anuncio me puse a investigar y encontré un vídeo muy bueno que sale él en las Naciones Unidas, en la típica reunión esta de las Naciones Unidas, que se reúnen, no sé si anualmente, en la sede que está en Nueva York. Y cuando le toca a él hablar, sale ahí al estrado y se tira como 3 minutos, cagándose en la organización del sistema y en las Naciones Unidas y en todo el sistema en general, explicando lo estúpido de hacer esa reunión todos ahí en persona, cuando eso conlleva un coste enorme, no solo en tiempo, sino también en dinero. Y explicando que realmente eso se podría hacer perfectamente con una conferencia en Zoom, cada uno desde su casa, y oye, hablamos de un par de temas, lo streameamos para que la gente lo vea y así seguro que se mete más gente y listo, y solucionamos los problemas y no tiene que estar aquí todos los jefes de Estado de todos los países una semana haciendo como que trabajan cuando en realidad no están haciendo nada. Entonces sale al estrado y en 3 minutos se despacha a gusto y luego se vuelve a su sitio. Eso es mucho antes de lo de Bitcoin, pero ya digamos que esa intervención te dice que Najib es una persona que entiende la situación, no le gusta y comprende que el futuro necesita, más que depende, necesita de otro tipo de normas, otro tipo de activos. Por eso es una persona, creo que no tiene reparos a la hora de decir, bueno, hasta ahora hemos usado dólar solamente, vamos a usar Bitcoin porque creo que es el dinero del mañana. Si hasta ahora se ha usado el FMI para financiarse en los países más pobres, pues no, ahora vamos a usar Bitcoin y al FMI que le den. Entonces, es ese tipo de persona que hay pocos, pero no solamente ya tienen que ser pocos, sino que tienen que ser pocos y estar puestos y estar en el lugar adecuado, digamos, y con la responsabilidad adecuada. Entonces, a mí esto me tiene que parecer bien a la fuerza porque me parece bastante épico. Entonces, claro que hay muchas reservas y mucha gente tiene opiniones contrarias, pero bueno, me has pedido la mía. Sí, yo también. Más allá de que creo que es muy beneficioso, a mí sí que es cierto que hay formas que no, bueno, que no comparto o que creo que Bitcoin no necesita como para triunfar, que es el hecho de pues obligar a todo el mundo a tener que recibir como método de cambio Bitcoin o pues no lo sé, comprar con dinero estatal Bitcoin para los fondos del Estado. Ya te digo, creo que es súper beneficioso y es algo que bueno, ya se ven en números y se ve el crecimiento que está teniendo El Salvador. Creo que es algo a nivel estratégico buenísimo, pero creo que, bueno, va un poco en contra de la libertad y creo que Bitcoin no lo necesita. Pero bueno, hablando o volviendo al tema de que, bueno, este chico Nayib Bukele al final lo que se ha hecho es un opt-out del Fondo Monetario Internacional. Ha dicho, pues yo ahora no me financio así, sino que ha creado los famosos bonos Bitcoin, ¿no? Que además tú últimamente has estado investigando bastante, que es una revolución a la hora de financiar estados. ¿Podrías explicar qué son y cómo funcionan brevemente? Sí, para mí lo del bono Bitcoin es el tema estrella de 2022. Para mí es lo más importante. A ver, igual y probablemente no lo sea, pero para mí es lo más importante que puede pasar este año. Lo del bono Bitcoin al final es muy simple, es simplemente un bono. Un bono como los que emiten todos los países para financiarse. Lo interesante de este bono es que bueno, digamos que usa la mitad o usaría cuando salga, ¿no? Porque todavía no se ha emitido, ¿vale? No se ha colocado, digamos, en el mercado. Entonces, la idea del bono es, yo emito un bono por 1.000 millones y de esos 1.000 millones, la mitad los dedico a comprar Bitcoin. Ese Bitcoin lo atesoro y dentro de 5 años reparto la ganancia que ha tenido esa Bitcoin en esos últimos 5 años, lo reparto entre los que hayan comprado el bono. ¿Esto qué significa para el que está comprando el bono? Lo que significa es que le está dando exposición a Bitcoin
a través de un activo financiero como es el bono de un Estado. ¿Por qué es esto muy interesante? Es muy interesante porque hay muchísimos fondos de inversión que no pueden invertir en Bitcoin directamente y hay muchos otros que no pueden invertir en ETF de Bitcoin, por ejemplo, como el que existe ahora, o que directamente no pueden encontrar la exposición adecuada a Bitcoin que les gustaría. ¿Por qué? Pues porque para encontrar esa exposición te hace falta activos financieros suficientes como para invertir en ellos. Y en el caso de Bitcoin sabemos que es difícil. Pues al final Bitcoin es un activo real. La gran mayoría de fondos de inversión no pueden invertir en activos reales, igual que no pueden tener oro en el balance, no pueden tener Bitcoin en el balance. Entonces tienen que comprar, pues eso, el ETF o la acción de MicroStrategy o la acción de algún minero de Bitcoin. Entonces, el hecho de que exista un bono que puedes comprar que realmente te está dando exposición a la posible apreciación de Bitcoin, eso es genial si eres una persona que solo puede invertir en bonos. Hay muchas personas, muchos fondos que solamente pueden invertir en bonos y muchos que solamente pueden invertir en bonos estatales. Entonces, claro, si vas a comprar un bono de El Salvador, dices, bueno, tiene riesgo, pero este bono en particular me está dando un 6%, que sería el cupón, y luego la posibilidad de recibir la apreciación de Bitcoin, toda la apreciación que tenga Bitcoin en los próximos 5 años. Lo cual, si seguimos un poco la apreciación que ha tenido en los últimos 5 años, pues podría dar a una revalorización de más del 100% por la compra de ese bono. Que eso para un bonista, para un inversor en bonos, es increíble. O sea, es como el superbono, ¿no? Si eso se portase de manera similar a como lo ha hecho los últimos 5 años, y en las cifras estoy tirando por lo bajo, ¿vale? O sea que el bono Bitcoin es simplemente un instrumento financiero que lo que hace es que promete al que lo compra que va a usar parte del dinero en Bitcoin y que luego se va a llevar parte de la ganancia. Entonces, eso puede cambiar las reglas de cómo se financia los estados. Porque, por ejemplo, los bonos normales de El Salvador ahora mismo, hace un par de semanas estaban cotizando con un tipo de interés del 14 al 15%, ¿vale? Es decir, que habían salido con el interés que fuese y luego se habían vendido y el interés había estado subiendo, ¿vale? Total, que un 14 o un 15. Pero el bono Bitcoin sale con un 6 solamente. Si se coloca rápidamente, es decir, si se vende esos 1.000 millones rápidamente pagando solamente el 6% en lugar del 14% que están pagando sus bonos normales, lo que significa es que hay demanda para comprar este tipo de bonos. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues si eso ocurre, lo que se transmite es una señal a todos los demás países que tienen o pueden tener necesidad de financiación. Dice, vale, si tú emites un bono y prometes comprar Bitcoin con él, vas a colocar el bono. Es decir, vas a levantar financiación a un tipo de interés mucho más bajo, siempre y cuando prometas que vas a usar parte de las ganancias, parte de lo levantado, a comprar Bitcoin. O sea que si el bono Bitcoin de El Salvador, que son 10 emisiones, la primera de 1.000 millones y creo que otras 9 posteriores de otros 1.000 millones, si eso sale bien, es decir, si lo saca a la venta y lo vende rápidamente a un 6% de tipo de interés, eso inmediatamente dice a todos los demás países, ¿quieres dinero? Saca un bono Bitcoin. Y lo podrás conseguir, pagando un tipo de interés mucho menor del que pagas en mercado. Eso puede ser lo más increíble que hemos visto jamás. No va a ocurrir rápido. De hecho, se anunció lo del bono Bitcoin hace unos meses y no he visto nada más sobre ello. Estoy intentando seguirlo, pero ya te digo, no he visto nada ni de cuándo se va a proceder con la colocación ni nada de eso. Pero claro, que esto funcionase, al final la señal es muy clara. Estás pagando un 15, si sacas un bono Bitcoin pagas un 6 y lo vendes en una semana, sin ayuda del FMI ni nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues probablemente todo el mundo va a hacer esto. Además, la otra mitad de este bono Bitcoin que propone El Salvador es para crear la Bitcoin City, ¿no? Sí, pero esa parte creo que me da igual. Y yo creo que eso es más una chorrada que han puesto ahí para darle algún contexto al tema del bono. Pero para mí lo importante es poder levantar 1.000 millones y a un tipo de interés casi, más de la mitad de lo que está pagando realmente el Estado ahora mismo por su deuda. Que luego sí sea para la Bitcoin City y demás, pues sí, chachi, ¿no? Pero vamos, que si dices que es para hacer autopistas en El Salvador, pues también me vale. Sí, yo lo que veo es dos cosas, ¿no? Una, la que tú has dicho, que puedes sacar un bono incluso lo que dices, la mitad en función de tu riesgo, pues la mitad pagando la mitad de intereses del riesgo que tú tienes. Y luego que no solo
que inversores particulares o fondos de inversión en renta variable pueden invertir, sino que al ser un bono, incluso fondos de renta fija, donde en teoría son fondos más conservadores, ¿no? Fondos de pensiones, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. Fondos de pensiones con trillones que existen que podrían comprar Bitcoin. Y ten en cuenta además que prácticamente el 90% de los fondos de pensiones del planeta están quebrados. Es decir, que no van a poder hacer frente a las pensiones para las cuales se supone que existen. Entonces, el poder acceder a un bono que sí que te podría arreglar eso, podría llevar a una demanda brutal. A ver, no quiero tampoco sonar aquí como que esto va a llevarse Bitcoin a la luna, pero es que si solamente piensas en las implicaciones que tiene y lo pones lo más bajo posible, a mí me parecen increíbles. Todos los países necesitan deuda. Sí, sí. O sea, necesitan dinero, perdón. Entonces, si lo puedes conseguir así, ¿por qué no lo vas a hacer? Claro, sí, sí. Ya no es que Bitcoin vaya a sustituir en el mercado a activos de reserva de valor, como en este caso podrían ser los bonos, sino que puedes tener bonos Bitcoin. Sí, pero que al final es simplemente una estructura que es una chorrada realmente, ¿no? Pero es como está montado. Al final son los raíles sobre los cuales funciona nuestra economía y nuestras finanzas. Bueno, si tú has creado esa estructura bajo la cual obligas a una serie de entes a comprar un tipo de activo, bueno, pues ya sabemos cómo somos los humanos, ¿no? Le damos la vuelta y decimos, vale, mira, pues como tienes que hacerlo así, vale, pues te lo monto de tal manera que lo hacemos así, pero al final lo que estás haciendo es comprar Bitcoin. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, hay un riesgo, como tú dices, ¿no? Que es el riesgo de que te lo está custodiando un tercero, pero bueno, Sí. que para ganar esa exposición, pues es perfecto. Incluso se me ocurre que puede haber un fondo de renta fija que, bueno, pues por regulaciones solo pueda tener un 10%, no sé cómo está el tema de renta fija, pero un 10% máximo de peso en la cartera de diferentes activos, y si hay 10 países que tienen bono Bitcoin, podrían tener unos bonos casi indexados al precio de Bitcoin en un fondo de renta fija. Sí, y yo creo que la parte más complicada va a ser la que has comentado, la de la custodia, porque al final, claro, tú le estás diciendo a El Salvador que bien, genial, que compre Bitcoin con ese dinero, y que lo guarde él. Entonces, bueno, ¿quién va a guardar, quién va a tener las claves quién va a tener acceso a los misiles dentro de El Salvador? Porque ahora los tendrá Nayib, pero claro, eso hay que crearlo de tal manera que tú sepas que esas Bitcoin no van a desaparecer, porque al final, hombre, es muy tentador. Sí, mucho. Alberto, otro de los temas que tocas últimamente o que has tocado últimamente en tu podcast es el tema de la reducción de la deuda de los estados. ¿Puedes explicar brevemente cómo reducen su deuda a los estados? Sí, y es interesante. Ahora lo estás comentando, me estás haciendo esas preguntas en base a los temas que he tratado y me gusta ver que al menos están todos medianamente relacionados, porque hemos Sí. hablado de la deuda, de que todos los países buscan deuda y ahora vamos a hablar justo eso, de que todos los países están muy endeudados. Y lo has Sí, comentado tú eso es. también antes, que la deuda la deuda de los Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado a los 30 trillones. Y bueno, 30 trillones puede parecer mucho, pero lo interesante es verlo en porcentaje sobre PIB, que al final es lo que te da un poco una medida, ¿no? de la cantidad de deuda que existe. Pero sí, en cuanto a cómo se reduce esta deuda, hay en el podcast en el cual hablo de esto, explico que hay cinco maneras, pero bueno, en resumen hay, digamos, 4 maneras para reducir esta deuda. La primera es con crecimiento. Tú te pones a producir un montón y entonces, bueno, pues con esa capacidad incrementada de producir, pues generas un montón de riqueza. Con esa riqueza que generas, vas pagando deuda. Eso no lo vamos a ver, así que eso no ocurre. Y claro que se intenta y se podría hacer en otro momento histórico se hizo así, claro, pero no cuando tienes la deuda ya en los porcentajes en los que estamos. Entonces, eso a base de crecimiento no se puede hacer. A base de recortes es otra opción y esto lo hemos vivido todos. Después de 2008, recordarás la crisis y el tema de los recortes. No, hay que recortar aquí, hay que recortar allá. Al final no se hace nada porque el tema de los recortes es muy complicado, vendérselo a la población y si te va a llevar a perder unas elecciones, pues es mejor no hacerlo y que ya si acaso te tiren de
de los pelos desde Europa, que tienen menos poder que los ciudadanos españoles, ¿no? o el país que sea. Total, que al final lo que haces es que de cara a Europa dices sí, voy a recortar, pero de cara a tus ciudadanos dices no vamos a recortar nada, tranquilos. Así Eso que es. lo de los recortes no Pones funciona. un ambientador al cadáver y a seguir para adelante. Sí, como dice Recuenco, ¿no? El Como dice ambientador de pino. Recuenco el otro día en tu podcast, muy bueno. Muy fan El de ambientador de Recuenco. pino. Muy fan de Recuenco. Es ambientador de pino de moda. Luego, la tercera manera de hacerlo es directamente pues, no pagar. Y esto, bueno, es una manera que se ha usado históricamente bastante a menudo. Oye, mira, tengo mucha deuda, no la voy a pagar jamás, pues ya está, se acabó, ¿no? No la pago y listo. Y esto lo hemos visto en Rusia, en Latinoamérica infinitas veces y en España, bueno, que lo hemos visto veces. Así que esta es otra, pero estas tres, bueno, por razones obvias, cada vez están más en desuso. Recortes ya hemos visto que no se suelen usar, crecimiento es imposible a estos niveles que tenga un impacto y las quitas, lo malo que tienen es que, claro, si tú dices, vale, pues no te pago la deuda, intenta luego levantar más deuda, ¿no? Entonces no te van a creer demasiado, así que tampoco se intenta usar. Pero los estados, inteligentes que son, sí que llegaron a un sistema que es relativamente sencillo y encima útil, que es el de inflación y represión financiera, que son dos herramientas que curiosamente atacan al ciudadano, le empobrecen, pero que no son comprendidas por la ciudadanía y entonces son enormemente aceptadas. A nadie, digamos, a nadie le extraña que los bancos centrales tengan el poder que tienen sobre los tipos de interés y sobre otra serie de cosas. De la misma manera, a muy poca gente, no a nadie, pero sí a muy poca gente le molesta o le preocupa el tema de la inflación. O sea que en ambos casos tenemos dos herramientas que son súper útiles para reducir la deuda y en ese podcast explico en qué medidas son útiles, pero bueno, te voy a poner aquí un par de cifras porque son bastante ilustradoras. Pero sí, a base de represión financiera e inflación, tú lo que consigues hacer es reducir esa deuda. ¿A qué me refiero con represión financiera? Represión financiera son todas esas cosas que los bancos hacen y que nosotros vemos como normales, pero que en realidad son represión financiera. Por ejemplo, control de tipos y el tener a los agentes económicos captivos. Control de tipos, eso es un clásico, lo vemos, todos los bancos centrales nacen con la tarea de controlar los tipos de interés para así atajar la inflación, se supone. Y luego mantener a sus audiencias captivas es lo de obligar en muchos casos a tus agentes económicos, es decir, empresas y otros inversores con capacidad a comprar bonos del Estado. No siempre se les obliga a la fuerza, pero sí que se les dan ventajas y en algunos casos incluso se les ha obligado, ¿no? Pero bueno, lo normal es que se les obligue indirectamente, por ejemplo, con regulación. Si tú eres, lo que hemos comentado antes, un fondo de pensiones en España, pues probablemente tengas por regulación que invertir en deuda sin riesgo. Y la deuda sin riesgo suele ser, bueno, la deuda de los estados. O sea que tú levantas deuda y lo haces a un tipo de interés bajo, porque controlas los tipos, y la levantas porque obligas a la gente a comprar tu deuda. Así que estos son dos maneras que tienen los gobiernos, los estados, de hacer esa represión financiera y así conseguir que se cree un poco de inflación suficiente como para reducir esa cantidad de deuda que tienes. Pero hay más maneras. Por ejemplo, está lo de regular la inversión que hemos comentado y lo de controlar los activos, bueno, los instrumentos, las empresas que se dedican a la actividad financiera. Por ejemplo, en España hay un montón de organismos que se encargan de controlar a los bancos, antes a las cajas. O sea que en España, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de cómo ese control existe sobre las organizaciones financieras. Pero al final, el resumen de todo ello es que a base de esa represión, lo que tú consigues es generar inflación. Y con esa inflación que te permite este tipo de represión financiera, lo que haces es reducir el valor real de la deuda que tienes. Tú lo que necesitas cuando tienes un montón de deuda es que el devolverla mañana te cueste menos que lo que te ha permitido el levantarla en su día. Entonces, si tú tienes ya un 100% de deuda sobre PIB o bueno, pongamos que tienes 100 millones de deuda, tú lo que quieres es cuando los devuelvas que esos 100 millones no valgan 100 millones a precio de hoy, sino que valgan, pues no sé, 10 millones y eso sería ideal. Entonces, así lo que consigues
es que estás devolviendo dólares o euros que valen mucho menos a la gente que te prestó dinero en su día cuando los dólares y los euros valían mucho más. De esta manera estás reduciendo tu deuda, pero no te estás obligando a recortes, es decir, a gastar menos, ni te estás obligando a crecer increíblemente, ni estás dejando de pagar tu deuda. La estás pagando, solo que lo estás pagando con un menor valor. Sí. Esto, por ejemplo, se ha ido de madre muchas veces y por eso es un arte. Por ejemplo, en el caso de la República de Weimar, alemán, típico, cuando a Alemania le obligan a hacer a pagar la deuda de la guerra, ¿qué hace Alemania? El día 1 dice, bueno, pues vale, te debemos un montón de dinero, vamos a empezar a imprimir dinero y te lo damos. Claro. Y ya está. Y Y entonces así vas pagando poco a poco. ¿Qué pasa? Que, claro, eso lo que provocó fue una hiperinflación y reventó todo. Pero, claro, los estados no son tontos y van aprendiendo cómo hacer esto de manera que no sea abiertamente nociva y que te cause hiperinflación. Entonces, el conseguir una inflación real, que bueno, real significa que hay más inflación que el rendimiento de los intereses que tienes. El conseguir esa inflación real que sea del torno del 3 o el 8, o sea, entre el 3 y el 8%, no es una inflación que te va a causar un problemón rollo República de Weimar, pero sí que te va a permitir reducir tu deuda increíblemente. De hecho, bueno, me meto en más números en el podcast, pero me sorprende, por ejemplo, un caso ilustrativo es el de Estados Unidos, que al terminar la Segunda Guerra Mundial tenía una deuda del 116% sobre PIB. Y se dedicó a este tipo de tácticas, ¿no?, de represión e inflación, y lo que consiguió fue que de los años 50 a los 80 su deuda pasase del 116 al 66. Es casi cortarla por la mitad sin tener que hacer recortes, ni tener que hacer quitas, ni tener que... Bueno, tuvo un crecimiento en ese tiempo, pero se siguió endeudando. O sea que ni siquiera tuvo que dejar de endeudarse durante ese tiempo. Lo interesante, además, es ver qué habría pasado sin ese tipo de represión e inflación. Y es que en lugar de haberse reducido al 66, habría subido hasta el 140, 150. Entonces, son este tipo de herramientas las que te permiten como Estado el hacer frente a tu deuda. ¿Cómo? A base de empobrecer a los ciudadanos que ven cómo el valor de su dinero se reduce. Esto además va muy al hilo a lo que has dicho, ¿no? Yo creo que al principio lo has dicho perfectamente, que como no pueden hacerlo de las primeras maneras que has nombrado, pues lo hacen de una manera encubierta, que es con inflación, aprovechando el desconocimiento de la gente, ¿no? Y que al final ellos no incurren en un impago, porque al final la deuda la pagan, al menos el valor numérico que hay, pues te debo 100 euros, te doy 100 euros. Otra cosa es que esos 100 euros, lo que puedas comprar con esos 100 euros hoy, pues no es mi problema. Pasa mucho en otros campos, ¿no? Como por ejemplo el sistema de pensiones. Y bueno, es un poco triste, la verdad. Pero sí, bueno. En todos estos temas en los cuales me meto, siempre digamos que el tono es triste, así que bueno, claro, yo intento contarlo con cierta alegría, porque claro, si te quedas simplemente con los hechos, lo que estás viendo es que alguien se metió en un berenjenal hace 30 años y por esa razón tú has sido incapaz de ahorrar dinero en toda tu vida. Y has estado aquí igual 80 años y toda tu riqueza se ha ido evaporando, has estado tratando de sobrevivir a base de trabajar para mantenerte a flote y todo eso por algo que alguien hizo hace 30 años que no iba contigo ni nada. Entonces, sí, es bastante triste. Sí, yo creo que además ahora, no sé cómo está el tipo de interés que paga, por ejemplo, España, pero yo creo que la inflación real, de esta que hablas, de inflación menos el tipo de interés, yo creo que debe andar más o menos por ese rango que has comentado, ¿no? Entre 3 y el 8. Estará por ahí, porque yo creo que España paga muy poco, gracias a que los... ¿Cómo Gracias, se hace esto también, ¿no? gracias a la solvencia. Claro, a la solvencia del Banco Central Europeo, que lo que hace es comprar nuestros bonos. Entonces, Sí, claro, no, nuestros bonos de se España no. venderían. Claro, nuestros bonos se venderían y pasaría como en El Salvador. Por ejemplo, El Salvador, antes lo hemos comentado, pagan un 14%, un 15% de interés. Pero esos bonos, cuando salieron, pagaban entre un 8 y un 9. ¿Qué ha pasado? Que la gente compró esos bonos y ya los ha ido vendiendo. Cuanto más baja el precio del bono, más sube el tipo de interés. ¿Qué pasa con los españoles? Que
como los bonos los tiene casi todo, en su mayoría el Banco Central Europeo y no los vende, pues no se castiga el precio del bono español y los tipos se mantienen, pues eso, en un rango muy, muy estable y muy, muy sólido, aparentemente, de, pues eso, entre el 1 y un 2%. Que es, qué guay, ¿no? Qué bien va España pagando un 2% por su deuda cuando tiene un 140% de deuda sobre PIB. Qué genialidad. Pero claro, es simplemente por estas tácticas de represión financiera que sí, como dices, si la inflación está en el 7 y España está pagando un 2, ponle, pues sí, cada año se está quitando un 5% de deuda. Claro, sí, además, bueno, un 7 según el IPC, en productos según el IPC. Claro, en productos de consumo, con todas las trampas que se hace y sin contar, pues, lo que es producto industrial y etcétera, ¿no? O sea, realmente están quitándose bastante deuda. Bastante más. Sí. Hilando con un poco todo esto, ¿no? Y volviendo al tema de El Salvador, que hemos hablado que se ha hecho un opt-out del sistema internacional, es decir, que se ha salido del Fondo Monetario Internacional, entre comillas. Otro de los temas que tratas y otro de los temas que trae mucho Bitcoin encima de la mesa y a los periódicos, etcétera, es que es un dinero para blanqueo de capitales, ¿no? Hay un podcast que has sacado que se titula El inverosímil fraude de las políticas antiblanqueo de capitales. ¿Puedes explicar a los oyentes el porqué de este título y qué opinión tienes al respecto? La razón por la que lo llamé así es porque realmente estaba flipando cuando hice este podcast. O sea, la situación es tan mala que yo no sabía qué palabra poner. Estuve buscando sinónimos y me quedé con inverosímil porque, bueno, me sonaba como a increíble, pero sin que fuese demasiado trillado como increíble. Pero claro, es real y me habría venido bien poner ahí algo mucho más duro, ¿no? Porque en realidad es increíble. Y sí, ese podcast está basado en un estudio que encontré. Hay pocos estudios sobre el impacto de las políticas antiblanqueo de capitales, pero lo que encuentras es que es mágico. Y este está basado en uno o dos de ellos y nada, me hizo, de nuevo, es uno de esos temas que, claro, dices, es triste, pero al tiempo, bueno, te hace hasta gracia, ¿no? De lo triste que es hasta gracioso. Y bueno, básicamente esto viene bueno, también del típico rollo que hemos comentado antes de represión financiera, cómo conseguir que funcione, ¿no? Entonces, años 80, 90, se crea la FATF, que es esta organización supranacional que tiene como objetivo el perseguir y evitar que se blanquee capitales, que con ese blanqueo de capitales se financie el terrorismo y demás cosas. No sé, o sea, se pone típica. O sea, yo me quiero imaginar esa reunión, pues ya sabes, ¿no? Que se juntan ahí una serie de países y dicen, oye, estamos perdiendo impuestos, hay gente que no está declarando, hay gente que no está pagando lo suyo, vamos aquí a crear algo para controlar este tema y que la gente no evada fiscalmente. Claro, y lo que no vas a hacer es llamarlo, no sé, la organización que se dedica a perseguir a evasores fiscales. No, pues entonces dicen que es antiblanqueo de capitales y que es para evitar la financiación del terrorismo. Pero vamos, que en realidad, vamos, ni se asoman a lo del terrorismo ni nada de eso. Y es curioso que, claro, después de crear esa organización, lo que se haya hecho haya sido no darle ningún tipo o no ponerle ningún tipo de control. Es decir, has creado este monstruito que se dedica a tratar de controlar que nadie blanquee capitales y no se financie el terrorismo, ¿no? con ese dinero. Bueno, o en definitiva, que no se blanqueen capitales. Pero no has puesto a nadie a controlar que realmente se esté llevando esto a cabo. O sea, le has dicho, se ha juntado un montón de países y han creado esta organización supranacional, que las supranacionales son las mejores porque no las controla nadie. Entonces son, bueno, pues sí, monstruitos que van a su bola y nadie les impone nada ni nadie les pide explicaciones. Y entonces les ha dicho, bueno, dedícate a esto. Entonces, bueno, pues se han dedicado a esto sin poder mostrar nada. O sea, años después son incapaces de mostrar ningún tipo de rédito de todo su trabajo y de todo su dinero y de toda esa gente a la que emplean. Lo curioso, además, por ejemplo, es ver cómo miden su éxito. Y si te pones a ver en sus regulaciones cómo miden el éxito se mide conforme a si se están siguiendo o no sus regulaciones. Es decir, yo te digo, mira, he creado esta regulación que implica que cada vez que entras en casa tienes que pisar primero con el pie izquierdo. Y entonces ahora
esta regulación y el éxito de mi organización se basa en si la gente efectivamente está pisando con el pie izquierdo primero al entrar en casa. Que luego eso sea útil o no, no importa. Lo que importa es que se está siguiendo la regulación. ¿Esto está consiguiendo algo? Pues no sé, no le importa a nadie si está consiguiendo algo, pero lo que importa es que se está siguiendo la regulación. Entonces, si la regulación se sigue, entonces todo bien. Y si no se sigue, no. Entonces, ya no es culpa de que la FATF o quien sea no esté haciendo su labor a la hora de evitar que se blanqueen capitales. Lo que está pasando es que no se están siguiendo al pie de la letra nuestras regulaciones y por eso, pues mira, hay terrorismo en el planeta. Y entonces, claro, con esa manera de estudiar y de ver un poco el valor de su tarea, difícilmente no puedes llegar a ningún sitio. Entonces, en el estudio que estuve usando para este podcast, se dedicaban a ver el dinero, ¿no? Porque si sigues el dinero, así puedes llegar a más conclusiones. Y se pusieron a estudiar efectivamente cuánto dinero se estaba defraudando, es decir, cuánto blanqueo de capitales existe y cuánto de ese dinero que se está defraudando se está efectivamente recuperando por estas regulaciones que se inventa la FATF y otras y que se imponen en todos los países. Y bueno, por poner estas 3 cifras, que todas empiezan por 3 y por eso creo que son bastante ilustrativas de la situación, tenemos que más o menos se blanquean unos 3 trillones al año, ¿vale? De dólares. Entre, bueno, cosas varias, ya ves tú, pues tráfico de drogas y otra serie de cosas. Bueno, pues negocios rollo el de Breaking Bad y cosas así. Bueno, pues unos 3 trillones de dólares de blanqueo de capitales que existe cada año. Hasta negocios que digamos, pues consiguen hacer esto sin que se les pueda echar el lazo. 3 trillones, ¿no? 3 trillones americanos. 3 trillones, sí. 3 billones, o sea, 3 millones de 3 millones. millones de millones, eso es. 3 millones de millones. Eso es lo que se defraudaría o lo que se blanquearía. Nada, de esos 3 trillones, lo que se consigue efectivamente recuperar son unos 3.000 millones. Es decir, más o menos un 0,1% de todo esto. O según cómo te pongas, incluso en algunos casos se podría decir que el 0,2% de todo esto se recupera. Pero lo gracioso de esto no es ya que se blanquee 3 trillones, se recupere el 0,1%, sino que para conseguirlo, para conseguir recuperar ese 0,1%, estas organizaciones están gastando en torno a unos 300.000 millones, o sea, unos 300 billion. Y eso sin contar el coste de las organizaciones, que son más de 80, y sus empleados y demás, ¿vale? Entonces, solamente en coste para el ciudadano de tener que rellenar papeles, tener que seguir regulaciones como la del techo del pie izquierdo y demás, el coste muy por lo bajo serían alrededor de unos 300.000 millones. Por ejemplo, departamentos que existen en todos las empresas que se encargan de evitar, ¿no?, el blanqueo de capitales. De hecho, en el podcast uso el caso de un amigo mío que tiene uno de estos trabajos que son bastante de coña, pero que son trabajos legalmente exigidos porque hay que evitar el blanqueo de capitales. Entonces, en todas estas cosas se gastan unos 300.000 millones tirando muy, muy por lo bajo para recuperar 3.000 millones y luego se dan una palmadita a la espalda y dicen, joder, qué bien lo estamos haciendo, el año que viene vamos a subirnos todos el sueldo, contratar a más gente para seguir creando más políticas de estas que claramente están funcionando genial. La verdad que sí, ¿eh? Solo cuesta 297.000 porque consiguen 3.000, la verdad que bien. Y es que lo malo de esto, lo peor de todo esto es que, claro, dices, ¿quién está pagando esto? Lo estás pagando tú al final. O sea, claro. te están diciendo, mira, hay que evitar que se financie el terrorismo. Así que tenemos que aquí apoquinar, arrimar el hombro y pagar para que esto se consiga. Y entonces tú le dices, bueno, vale, pero ¿qué estás consiguiendo? Bueno, no estoy consiguiendo nada. Vale, realmente no están consiguiendo nada. Pero oye, dicen, esto es una cita que salía en su página, todas las acciones contra el lavado de capitales tienen un impacto positivo en el estado de bienestar. Y ya con eso, con esa frase ya te lo solucionan todo. Dicen, no, a ver, claro, es por el bienestar de la sociedad. Entonces, pues nada, pues pagamos. Entonces, pagamos todos, no pasa nada. Oye, si tú lo dices, pues ánimo con ello. Claro. Entonces, sí, este tema es bastante peleagudo y es una de esas cosas que te entristecen, pero que sí, que existen. Seguro que si mirabas más abajo ponía, es por el bien de los gatitos.
Y entonces ya... Y luego abajo ponía gatitos salvados, 0. Claro. Pero estamos en ello. Y por todo esto, me parece importante lo que comentaba al principio cuando tú me preguntaste la importancia para mí de Bitcoin. Y es que la cantidad de dinero que se está perdiendo es increíble. Y esto totalmente deriva de que los estados se han arrogado este poder sobre el dinero y lo usan para este tipo de cosas que son del todo surrealistas. Que si realmente existiese la responsabilidad financiera, es decir, si no pudieses crear dinero del aire a costa de quitarle riqueza al ciudadano, cosas como estas no existirían. O sea, no podrías tener una entidad que se gasta en torno a, no sé, 20 millones solamente en salarios y luego encima cuesta a la sociedad miles de millones que podrían dedicarse a otras cosas, como podría ser a la creación de empresas, a la creación de riqueza, que luego pagaría impuestos a los estados. Entonces no podrías tener todo esto eliminando riqueza de los países en un mundo en el cual el dinero sea algo sólido que no puedas reproducir alegremente. Entonces, me parece que el cambiar el dinero, el crear algo o el usar algo que no puedes crear de la nada, nos va a hacer más responsables. Y a los primeros, a los estados, que se gastan eso, cantidades ingentes de dinero tuyas y suyas, que también son tuyas de cuando pagaste impuestos, en tonterías que no sirven para nada. Esto que acabas de comentar viene perfecto, me viene para hilar con la última cuestión del día de hoy, que es un poco comparar lo que tú llamas en tu podcast shitcoin del FMI versus Bitcoin. Me gustaría saber a qué llamas tú shitcoin de FMI y luego compararlo, sus propiedades, con Bitcoin. Sí, el FMI es otra de esas organizaciones supranacionales que se crearon en su día atendiendo a una situación muy, muy concreta para solucionar un problema muy concreto, seguro que con las mejores intenciones, pero que luego toman vida propia y causan situaciones de lo más rocambolescas que al final, acaban costando dinero y pobreza a la ciudadanía. Y concretamente el FMI, sí, tiene una shitcoin que se llama Special Drawing Rights, SDR, y sí, es bueno, pues como cualquier otra shitcoin, al final es una moneda que se inventaron para poder usarla a la hora de financiar a países. Al principio valoraron usar oro, pero claro, el oro, aparte de que cuesta mucho conseguirlo, digamos que no era tan fácil manejarlo y demás, entonces dijeron, bueno, pues lo que hacemos es que como hay muchos países que respaldan el FMI, esos países que, digamos, son participantes del FMI y que están ahí dando su fe y su crédito a la organización, bueno, pues como están todos estos países, lo que el FMI se permite hacer es crear SDRs respaldados bajo esa fe y crédito. O sea, están respaldados respaldados en la promesa de que, bueno, los países que están detrás del FMI podrían en algún momento, ¿no? Si la cosa se pone muy fea, pues darte dólares, si acaso, ¿no? Por eso. O bueno, o más que dólares, darte darte monedas de una cesta, que sería la que respalda hipotéticamente a esos SDRs. Por eso, bueno, es lo más parecido a una shitcoin que te puedes encontrar. Entonces, pues sí, esos SDRs ahora los usa el FMI para financiar a estados y como moneda, digamos, en su balance para la balanza de pagos. Al final, lo gracioso de esto también es que muchas veces lo vemos de parte del FMI cuando dice que Bitcoin no puede ser dinero porque no está regulado. Y es que el SDR, una de sus utilidades es usarse dentro del FMI. ¿Por qué? Pues porque el FMI ha regulado que el dinero que se debe usar es el SDR. Entonces ellos entienden que como el SDR se usa como dinero porque está regulado así, si Bitcoin tú no lo regulas como dinero, entonces no se puede usar como dinero. Y entender estas cosas te hace ver o te permite ver un poco por qué esta gente es así. Y es que realmente ellos se creen que si tú no regulas algo, eso no puede ocurrir. Efectivamente, si tú no regulas obligando a la gente a aceptar SDRs,
la shitcoin esta, la gente no lo va a aceptar, porque eso para la gente no es dinero. Pero bueno, si lo regulas, si lo impones, entonces resulta que sí, que ya se puede convertir en dinero. Entonces, por eso digo que a veces tengo que, leyendo estas cosas, acabo entendiendo a estas personas que creen en este tipo de organizaciones o que creen en la importancia de la regulación cuando hacen cosas así. Y por eso tienen esos comentarios, yo creo, y esas ideas sobre Bitcoin, pensando que no, si no lo regulas, entonces nunca jamás podrá ser nada. Pero sí, vamos, en definitiva, el FMI se creó esta shitcoin para hacer su labor, que es la de darle a los países financiación cuando estos países buscan conseguirla. Y nada, pues en general el resultado es que hemos visto en otros podcasts, ¿no? Como el de las políticas antiblanqueo de capitales y demás, que al final lo único que hacen es que dan financiación a estados los cuales al recibirla se sienten menos responsables de sus finanzas y digamos que les empuja de alguna manera a ser irresponsables, ya que saben que tienen el respaldo del FMI. Y bueno, es una especie de quantitative easing para países pobres, pero que ni siquiera, porque tal y como está montado, los países pobres reciben muy poco de estos dinero de mentira. De hecho, África recibe el 7% de todo de todos los SDRs que se generan. Así que, pues sí. Perdona que te corte. Una pequeña explicación. Primero, una shitcoin es un término que utilizan los bitcoiners para referirse a cualquier otra criptomoneda que no sea Bitcoin. Y después, pues un poco siguiendo al hilo de lo que comentabas, pues bueno, la SDR lo que se basa, o sea, lo que hay detrás, ¿no? Es la buena fe de los estados y el ejército de la bondad y el altruismo, ¿no? Y nada, pues comparando esto con Bitcoin, ¿a qué conclusiones te lleva? Bueno, a ver, a todo el mundo le encantaría tener la capacidad de crear su propio dinero. Es que es el mejor negocio del planeta. Al final, tú creas algo que vale $1 y lo creas a $0, pues oye, tienes un margen del 100%, estás creando dinero. Entonces, es lógico que históricamente se nos hayan ocurrido las cosas más tontas para poder crear este tipo de dinero, ¿no? Entonces, todo el dinero que es, digamos, tonto, entre comillas, serían shitcoins. Dinero que realmente es tonto en la medida en la que al final el que lo compra va a acabar siendo perjudicado. Todo el que tiene shitcoin, entiendo como shitcoin no solamente el SDR del FMI, sino también las otras criptomonedas o incluso el dinero fiat. Todo el que tiene ese tipo de monedas, al final está haciendo el tonto, de nuevo, entre comillas, ya que está participando de un sistema, está, digamos, haciendo que sus ahorros se mantengan en un dinero que se está viendo devaluado frente a otro dinero. Cuando hay dos dineros compitiendo, en este caso Bitcoin y todo lo demás, lo lógico es, al menos, si acaso, estar en los dos para ver quién gana, ¿no? Pero al menos eso, pero idealmente estar más en el dinero que se aprecia que en el dinero que se devalúa. De hecho, históricamente siempre ha pasado esto, que el dinero bueno acaba expulsando al dinero malo, porque al final la gente se va dando cuenta de cuál dinero es el que realmente se está apreciando e intenta deshacerse del dinero malo para hacerse con el dinero bueno. Y llega un punto en el cual la gente directamente no acepta el malo, claro. Esto es la ley de Gresham. Por eso, lo que vemos es esto en el caso de Bitcoin contra las shitcoins. ¿Sí? Y por terminar, a ver si puedes resumirlo brevemente. ¿Por qué Bitcoin sí? Aunque bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Por qué Bitcoin sí y otras criptomonedas no? ¿Cuál es tu punto de vista? Y así brevemente, aunque esto es algo que trataré pronto en profundidad en el podcast, pero bueno, así terminamos. Sí, en general, bueno, más que en general, en particular, por las razones que sabemos todos que encumbran a Bitcoin, ¿no? Y es el hecho de que no dependa de nadie. Esto también lo expliqué en otro podcast en el cual hablaba de por qué los otros tokens tienen valor, que justo hablo de por qué tienen valor, por qué a la larga no tienen valor, ¿vale? Y en ese podcast hago un poco esta distinción entre Bitcoin y los demás, pero sobre todo centrándome en cómo los otros dineros, las otras shitcoins han conseguido tener un valor en primer lugar. Y en general, ¿por qué Bitcoin y lo demás no?
pues un poco por lo que hemos estado viendo a lo largo de esta hora y media. Y es que, claro, con Bitcoin lo que puedes conseguir es separar el dinero de la nación. Y cuando consigues vivir sobre un dinero sólido, eso te vuelve responsable, reduce tu preferencia temporal, te vuelve incluso más noble a la hora de tomar decisiones. Entonces, una sociedad sobre ese tipo de dinero sería, como explicaba al principio, algo épico, y por eso me parece lo más importante que vamos a ver en este siglo. Entonces, todo lo demás, las otras shitcoins no sirven para esto. Entonces, si no sirven para esto, pueden ser muy brillantes, muy bonitas, mucha gente lo hace, comprar shitcoin para tratar de ganar más dinero en Bitcoin. Pueden hacer un montón de cosas, pero realmente al final todas acaban muriendo frente a Bitcoin. Hay muchos gráficos que te muestran esto. Y a la larga no consiguen lo que realmente es el premio gordo, que es un dinero sólido que no depende del Estado. Alberto, muchas gracias por haber venido al podcast. Muchas cosas muy interesantes. Seguro que más de uno va a empezar a investigar o a entrar en tu podcast y escuchar los diferentes que hemos ido tratando y otros. Y nada, volveremos a hablar, y cuando quieras volver a pasarte por aquí, escríbeme y así lo haremos, y tengo pendiente una visita a Andorra pronto. Eso es, yo ya sabes, aquí te espero, y sí, muchas gracias, muy, muy buenas preguntas, me ha gustado repasar todos estos temas, así que gracias. Muy bien, pues nada, hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio. Si quieres, puedes compartirlo, comentar o darle a me gusta. A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Hasta la próxima.